Seguimos ofreciéndoles recuerdos de la librería mediática en 15 años al aire. En esta ocasión se trata de dos entrevistas que seleccionamos de la época en la que salíamos en espacios de media hora. Nos permite entonces compartir con todos dos entrevistas con personajes muy entrañables para Venezuela, muy queridos. Me refiero a José Díaz, humorista, y a Carlos Márquez, actor venezolano. Con ambos compartimos amistad y nos sentimos orgullosos de que nos hayan visitado en la librería mediática. En la librería mediática que durante 15 años ha hecho más de 850 programas dentro y fuera de Venezuela, con lectores, escritores, cineastas, teatreros, científicos. Bueno, ¿quién no ha estado en la librería mediática? Es tanta gente, son tantos libros y los que faltan, ¿verdad? Hemos tratado de reseñar la mayor cantidad de libros para promover la bibliodiversidad en la librería mediática. Disfrutemos entonces en dos secciones la entrevista a José. Volvemos en un ratico para seguir comentando acerca de nuestro invitado, nuestro recuerdo hoy, en este segundo capítulo de los especiales que preparamos para ustedes para celebrar 15 años al aire en Venezolana de Televisión. Soy María Elcira Matute. Saludos desde Caracas, República Bolivariana de Venezuela, territorio libre de analfabetismo, a todos los libreros mediáticos que sintonizan la librería mediática, un programa en el que los libros y la televisión tienen mucho que ver, un programa en el que los lectores de todas las edades son protagonistas. Hoy estamos contentos, hoy nuestro tema es el humor, el buen humor, el uso de los medios de comunicación para entretener de la manera bonita y sana que lo sabe hacer y lo ha sabido hacer siempre durante muchos años nuestro invitado de hoy. Él, dentro de la historia venezolana, es un personaje destacado dentro de las personas que nos producen ganas de reír y de vivir, como Aquiles Nazoa. En el libro Sencillamente Aquiles, que tiene humor, prosa, líricos, teatro y diálogo, que publicó Monte Ávila Editores, está un poema de Aquiles con el que lo recibimos. A José, que es nuestro invitado hoy. ¿Verdad que los caraqueños parece que hablan en sueños? ¿Qué formas tan pintorescas son nuestras formas de hablar para decirnos dos cosas que en cualquier otro lugar se dicen directamente con dos palabras no más? Aquí estamos media hora tratando de concretar. Y el pavoroso enredijo que nos formamos es tal que el que nos está escuchando no entiende ni la mitad, ni nosotros entendemos lo que él nos quiere explicar. ¿Verdad que los caraqueños hablamos bien enredado y rapidito, verdad, José? Sí, parte del humor, ¿verdad? Parte de nuestra idiosincrasia. Sí, no, y fíjate, María Elcira, buenos días. Y estoy feliz de que me hayas invitado a María Elcira porque siempre veo tu programa y me encanta. Tú sabes que nosotros los que nos dedicamos a este medio de tratar de hacer reír a la gente, los que escogemos la comunicación en la forma para hacer reír, y sobre todo en el caso mío que siempre me fue bien, siempre fui exitoso y sí, soy exitoso y fui exitoso. Entonces me di cuenta que en medida que uno va creciendo, tú dices, cónchale, he perdido mucho tiempo, porque la verdad que la misma vida fácil te hace perder mucho tiempo, ¿eh? Y sobre todo uno que... Pero me encontré con mi pareja perfecta, que es mi esposa, que me emparejó, y entonces pues vi que el verdadero placer de la vida no es lo que tendrá su placer, pero el mejor placer de la vida es leer, estudiar, aprender. Yo le digo siempre a los jóvenes, mira, que se hagan el hábito, que hagan del hábito, la lectura, que hagan de la lectura un hábito, sí, para que no pasen una vejez aburrida. Es verdad, es verdad. Mira, no hay cosa más sabrosa que un libro que tú agarres como que cuando ya estás mayor. Un compañero siempre, un compañero siempre, y es maravilloso.
Y tú que estabas haciendo referencia con Aquiles Nazoa. Qué privilegio tuviste tú de ser amigo de Aquiles, ¿no? Pero amiguísimo. Y una de las cosas que yo me lleno de orgullo es decir que yo fui gran amigo de Aquiles Nazoa. Él vivía en Villa de Cura. Era bravo, ¿no? Concha, tenía un carácter. Y precisamente eso yo quería decir con referente al humor. De que el humor tiene que ver con las vísceras, digo yo, ¿no? Tanto de los intestinos, del páncreas. El humor y el mal humor. Y el mal humor, el mal y el buen humor, de la bilis, de la sangre. De acuerdo con eso tú. Pero Aquiles era un hombre muy especial. Y hombres como Aquiles, de ese talento y ese conocimiento y ese enriquecimiento que se hizo él con la literatura y con sus estudios, pues porque yo digo una cosa, que hay mucha gente que se pone brava porque le dicen cómico. No, yo no soy cómico, yo soy humorista. No, yo no soy comediante, yo soy humorista. Y no. Resulta que yo, para mí, a mí me hubiera gustado ser el mejor payaso del mundo, porque no hay privilegio más grande que hacer reír a los niños. Sí, sí. A mí cuando viene un circo, una cosa, yo digo, yo el circo, pero no sabe la mujer que traga clavos ni el que le revientan la piedra en el pecho, payaso. Sino a los payasos, ¿no? A lo que nos hacen estar contentos. A los que nos hacen estar contentos y sobre todo los que hacen reír a los niños. Entonces, Aquiles Nazoa era un hombre de una gran riqueza talentosa. Pues. Sí. Tuvía una casa muy humilde, pero la biblioteca que tenía era puro cosa, libro, ¿verdad? Y todo el mundo, a Aquiles Nazoa nunca le hizo falta nada, porque todo el mundo necesitaba de él. Por ejemplo, yo lo utilicé, lo solicité muchísimo para que me escribiera algunos sketches, y él con mucho gusto me los escribía y nos tomábamos una cervecita ahí en su casa con María, su esposa, sí. Mariita. Bueno, y yo digo que, por ejemplo, aquí en Venezuela hay muchos capitalistas y muchos ricos acá que son tan pobres que lo único que tienen es real. Aquiles tenía muchas cosas hermosas en su alma, ¿verdad? Aquiles. Fíjate que trasciende, hace tanto tiempo que nos dejó y trasciende en sus libros, trasciende como trascendió también su hermano Aníbal, que era otro tipo de humor. El gallito le decían a Aníbal. Pero Aníbal también, un humor increíble, o el humor que tiene gente ya de generaciones más recientes, como Mónica Montañez, que dentro de sus trabajos en las telenovelas siempre tiene el humor, o Mimi Lazo, con El aplauso va por dentro, que escribió Mónica Montañez, que entre humor y tragedia van describiendo la historia de una mujer con mucha pasión. Y había gente que trataba de hacer reír, pero que hacía otro tipo de televisión, como Reni Ottolina. Esta es una nueva revista que salió que se llama Todo lo que usted debe saber sobre, y son monográficos, en este caso Reni Ottolina. Pero Reni Ottolina yo siempre lo nombro porque a mí me parece que él se puso bravo con la televisión cuando empezaron a quitarle sus privilegios por la cantidad de cuñas que tenía, etcétera. Entonces es otro tipo de televisión que ya nosotros no queremos que sea. Un mercenario de la televisión. Un mercenario de la televisión. En el caso de Joselo, vamos a recordar todos. Yo, por ejemplo, le decía a Joselo cuando estábamos preparando el programa, bueno, para mí es inolvidable el doctor Chimbín, que además siempre fue la advertencia que los abogados no podíamos ser con el doctor Chimbín, que si asumíamos la política no podíamos ser como aquel que tenía un cuadro, un candidato de un presidente por un lado y del otro por el otro, que no podíamos... ¿Quién llegó? Mira, sí. No, llegó un copellano, quítame el cuadro de Carlos Andrés y me pones el de Lucinchi y me pones el de Caldera. No, tú tienes que, eres marisco, eres molusco. Eres marisco, eres molusco. Aquel recogidito que nos hizo reír tanto, que siempre está como escondido, está escondido. El Pavo Luca. Bueno, vale, si quieren alguna referencia con respecto a mi programa, pregúntele, a mí hasta se me ha olvidado alguno. El Pavo Luca con la tumusa. El presidente siempre hace referencia al Pavo Luca. ¿Cuál prefieres tú de tus personajes? ¿A cuál le tienes más cariño? Bueno, tú sabes que el personaje soy yo. Ajá. Entonces yo soy quien le doy vida a todo eso. O sea que para mí... Que tú dices que siempre observabas a la gente y traías a la gente todo de la lo que calle. yo hago en la televisión y todos esos personajes, esos me los copié yo de la gente de la calle. Por ejemplo, en el mendigo, eso viendo los mendigos. El mendigo era buenísimo. El perro, hay una anécdota del mendigo que aquí tenemos un hombre que nunca supo nada de él, que se le fue la vida pidiendo y siempre viviendo bajo los puentes, nunca fue a una escuela, jamás supo lo que es un libro, dice la periodista, la que lo está entrevistando, sí. Jamás supo lo que es un libro, jamás fue a la escuela. Entonces se la queda viendo a la muchacha y le dice, mire señorita, cuando los pueblos crecen y llegan a la edad de la razón,
sus mandatarios dejan de ser fuentes causales para convertirse en propios efectos de la voluntad colectiva. Hicieron, de hecho, no, la que tengo que estudiar soy yo. La dejaste en su sitio. Sabes que muchas veces pasa, uno, ahora no, porque ahora uno sabe que el saber popular puede surgir de cualquier parte, pero en otras épocas uno creía que solamente la gente que iba a la universidad tenía algo que enseñar. Resulta que hay muchas cosas que tenemos que aprender de ese saber popular. Bueno, mira, todas mis frases que se han pegado son sacadas de la... Bueno, hay una que nadie se imagina que la copia de Ulvar Pietri, para que tú veas que él estaba... que si los fenicios y los que fueron los fenicios, los que derrotaron a fulanito y por esa cosa, estamos precisamente en el caso de que los fenicios fueron los más grandes. Ahora, yo no sé si para mí, no sé si para ti, pero para mí, eso se lo copié yo eso de, no sé si para ti, para mí, no sé si para ti, se pero lo copié a Ulvar Pietri. Y el del licenciado Esparragosa. Ah, sí. Mira, eso siempre, cuando una gente se está pasando de trago, mira, estás como el licenciado Esparragosa, ni una gota rozará mis labios, y resulta que se tomaba 300.000 botellas, un pedazo de loco, ¿eh? Yo tuve, por ejemplo, cuando yo tenía una finca y tenía mis ganaditos allá y una cosa, iba mucho, ya vendí eso, porque había que estaba viajando mucho. Pero entonces a veces los peones que estaban ordeñando, mire, señor José, ajá, ¿usted me puede prestar 2.000 bolívares? Yo no se los iba a cobrar, pero yo... Bueno, sí, ¿cuándo me lo vas a devolver? Te los quito la semana que viene. ¿Esos son juegos? Esos no son juegos. Eso no son. Ahí me copié eso, ¿no? Otra muchacha una vez, una muchachita amiga mía, yo estaba hablando con ella y no sé fue lo que le dije, me dijo, Pontia cree. Te digo, mucho, mira qué bueno. Entonces yo, Pontia cree. Y EU. Ese era el Pavo Lucas. No, EU. Bueno, el EU era para... Era de esa época. EU quería decir que hubo, como uno dice en la calle. Ajá. Que hubo, EU. Era el EU. Se puso de moda. Y entonces, los libros de Aquiles Nazoa, mira, el que se aprenda algunos poemas de Aquiles Nazoa, tiene un material bellísimo y queda bien en cualquier espectáculo, sí. Recitando, o sea, declamando los poemas. Los poemas de Aquiles Nazoa. Yo me acordé de eso y le iba a hacer uno ahorita, no sé cómo va a hacer eso, se me ocurrió ahorita, hace un ratico. Es decir, como decía el autor de Rosalinda, ¿cómo era? El que voy jugando a Rosalinda, bueno. Mariño. No, ahorita me acuerdo. Se me ocurre decir para... No, yo lo tengo por ahí. ¿Ah, sí? Sí. Andrés Mariño Palacio. No. Creo que ese es el autor de Voy jurando a Rosalinda, ¿sí? Porque él es el abuelo de Rosalinda Mariño, o el bisabuelo de Rosalinda Mariño, que ha venido para acá para... Bueno, fíjense usted, aquí viene uno no solamente a hablar, sino a aprender. Esta mujer sabe lo que tú, por donde tú la jurungas. Espero, si me estoy equivocando, ya saben los usuarios que nos pueden escribir siempre y corregir. Si más o menos me acuerdo de alguien, te digo, entonces digo yo que, y voy a decir aquí una prosa de 4 versos, que digo... aquí voy a echar el resto y voy a mi gallo pinto. Corran equipos majunches, que ahí viene la vino tinto. Más nada. Por si acaso, más nada. Dice, no. Vamos a hacer un corte y venimos. Marí Soliani, el amor de Joselo, luego de la partida de Joselo, quiso contar la vida, el trabajo de Joselo en este libro que por supuesto se llama Joselo. Aquí ella recordó todos esos momentos compartidos que nos trajeron además a todos tanta felicidad, esa sonrisa. Bueno, de la vida de Joselo con él mismo estamos conversando en esta entrevista que recordamos para todos en este programa especial, parte de una serie en la que recordamos 15 años al aire en Venezolana de Televisión. Soy María Elcira Matute. Fíjense qué interesante cuando uno es un lector y quiere hurgar en su memoria pasiva. En el corte,
José lo decía, no es Andrés Mariño Palacio el autor de ese poema de Rosalinda. Entonces le decía, no, pero es que ese es el abuelo de Rosalinda Mariño, por Mariño. No, es Ernesto Luis Rodríguez. Llamamos a Rosalinda, estaba la contestadora. Llamamos a Roberto Hernández Montoya y me dice, oye, me quedo en blanco. Bueno, buscamos por internet y en efecto, Ernesto Luis Rodríguez, ganaste, José. Sí. ¿Es verdad? Es verdad. Es verdad. Y ahora que tú nombras a Roberto, a los Robertos, lo que yo hacía referencia de que a la gente no le gusta que le digan cómicos, porque no, yo soy humorista. Para mí esa es la gran diferencia que hay entre el comediante, el cómico. Para mí todo es igual. Pero si hay alguna diferencia, es que, por ejemplo, los Robertos son comediantes o cómicos o comediantes letrados. ¿Verdad? Son comediantes ilustrados, Sí, o sea, que fueron a la universidad y estudiaron historia, estudiaron literatura, estudiaron historia del arte. Y por eso enriquecieron su talento y por eso son unas estrellas, pues, en lo que respecta al humor, pues, sí, ¿verdad? Humor político hacen ellos también y son muy ocurrentes y además Roberto Malaver es un lector de literatura avidísimo y Roberto Hernández Montoya es un estudioso del lenguaje y ha escrito libros sobre el lenguaje. Fíjate, por ejemplo, estudiosos que manejan el humor hacia lo académico. Carlos Monsiváis, que murió hace poco tiempo en México, hace todo un libro sobre la sociedad mexicana con muchísimo humor, tomando como base la figura de Pedro Infante en Las leyes del querer. En este libro que tiene fotografías, historias, etcétera, por ejemplo, para describir la personalidad de Pedro Infante decía, él era muy hogareño, pero en varios hogares a la vez. Entonces, cosas así, y va definiendo la sociedad mexicana de forma muy interesante, como lo hizo Miguel Otero Silva, que es otro grande. Si ustedes se leen Las Celestiales, que se consiguen en internet, van a conocer a uno de los grandes de la literatura como un gran humorista, Miguel Otero Silva. Las Celestiales, es uno de sus libros más cómicos. Si quieren saber de la historia de Barcelona, España, de la mano de un crítico y de un mordaz, de un ácido, ustedes se leen todos los libros de Eduardo Mendoza, español, que a través del humor nos cuenta la historia de su país de una manera maravillosa. Si ustedes quieren, por ejemplo, conocer a uno de los grandes cómicos de Estados Unidos, aparte de Chaplin, las cartas de Groucho, correspondencia de Groucho Marx con sus amigos y su familia, van a conseguir aquella frase que dice, la televisión ayuda mucho a leer, porque cuando yo prendo la televisión, veo la televisión, la apago y me voy a un cuarto a leer, porque esa es la diferencia que había entre Groucho Marx y Charlie Chaplin. Que Charlie Chaplin, hay biografías, sus biografías, pero nunca vas a encontrar nada porque él era mudo. Mentira, en la época del cine mudo fue cuando ya tenía un valor especial, ¿no? En cambio, el Groucho Marx claro, ya era cine hablado. Aunque Chaplin hizo algo de cine hablado, no eran tan buenas las películas, como Candilejas o películas así, no eran tan buenas. Sí, fíjate tú, cuando se puso a hablar, dejó de ser famoso. Él empezó con la reina de Japón, algo, la condesa de Hong Kong, algo así, que le hizo con, bueno, mientras estaba mudo. Sí, en el cine mudo sacó lo mejor y el personaje Charlotte lo inventó en esa época. Sí. Y fíjate, otro de los grandes que seguramente tú sentirás fascinación como todos por él, Fernando Buenavat Domínguez, en este libro Filosofía del humor y de la risa, hace un proyecto de investigación. Habla, por ejemplo, de uno de los grandes de la comicidad de México, que es Cantinflas. Y aquí Fernando Buenavat dice que Cantinflas, cuando empezó a pontificar y a dar mensajes para enseñar a la gente, perdió el encanto. Perdió su porque uno tiene que ser como, naturaleza, su naturalidad, su humanidad. ¿Qué te parece a ti Cantinflas? ¿Cómo evalúas tú a Cantinflas? Chaplin dijo que era uno de los mejores cómicos del mundo. Entonces yo soy como Chaplin, porque yo ¿verdad? también digo lo mismo. No, sí. Además, la diferencia, Charlie Chaplin era un mimo, hacía reír haciendo mímica, porque... Sí. Pero entonces a Cantinflas le tocó hacer reír ya con el chiste, con la palabra, con la palabra, pues. Sí, con el juego de palabras. Y a la vez era mismo. Sí. Y era un gran bailarín. Y un gran bailarín. Igual que Chaplin. Chaplin era un gran bailarín. Y un atleta. Increíble. Charlie Chaplin era un gran atleta. Yo me acuerdo de algunas de sus películas cortas que tiene, haciendo cosas en patín. Sí. Patinando. Increíble. Entonces, el que maneja el humor como medio de comunicación tiene que leer mucho, tiene que tener una buena forma física y tiene que tener buena memoria, porque hoy tú y yo estábamos malísimos de memoria. Hasta Roberto Hernández Montoya se equivocó. Hasta Roberto Hernández Montoya. Se le olvidó. Yo digo que hay cosas, a mí no me gusta echar cuentos, sino anécdotas. Sí.
y anécdotas precisamente de la literatura, de personajes como, por ejemplo, yo estuve en el programa de él y les conté algo que son, no sé si son, ¿verdad? Son anécdotas, por ejemplo, de Sócrates, el filósofo, que una vez la mujer le dijo a la esposa de Sócrates, le dijo, bueno, dale, bebé, si traes algo para comer, porque aquí lo que traes es pura fama, ¿no? Todos los días lo que llegaba era fama. Y yo por mi parte digo que yo soy mejor, yo le gané a Sócrates, porque Sócrates decía, solo sé que no sé nada, pero por lo menos sabía que no sabía nada. Pero yo sí, verdad que no sé nada de nada. Mira, pero de toda tu época, desde tus inicios hasta, bueno, hasta ahora que sigues activo, que sigues además muy enamorado de tu mujer, ¿cuál es el personaje que recuerdas con más cariño? ¿Cuál es el personaje que te dio más satisfacción? ¿Tienes alguno que tú digas, bueno, oye, mira, este es el personaje? El que siempre estuvo, no podía faltar, siempre era el mendigo. En todos los años. ¿Y quién te hizo ese vestuario tan loco? Bueno, eso también, viéndolo al mendigo en la calle, decir, mira, me rompe este pato así, y aquí sucio, y me pongo un poco de la cara sucia, y la ropa así también. Y bueno, ese personaje que en todos los programas había un sketch del mendigo. Del mendigo. Pues tenía su filosofía, bueno, como tú ves, como que los mendigos, pues que tienen su vida muy particular. Pues. Sí, que a veces también en las películas mexicanas lo hemos visto, aquellos mendigos que tienen como una doble vida, ¿verdad? Que una vida oculta que nadie se imagina. Entonces, aparentemente son mendigos, pero son unos grandes pensadores y tienen una vida diferente. Por ejemplo, hablando de humoristas así, tú sabes que hay íconos muchos dicen que Oscar Wilde, que son grandes humoristas, sí. y otros, el mismo Cervantes. No, el por mismo favor. Cervantes es un gran humorista. Cervantes primero, antes de escribir El Quijote, escribía para vivir, escribía comedias para los actores de teatro. Sí, sí. Yo creo que El Quijote es el mismo Cervantes, porque vivió una vida tan atormentada. Sí, tan atormentada, ¿verdad? sí, señor. Inclusive una vez estuvo trágica, preso. ¿no? Trágica, muy. Sí. Yo creo que él se fijó en él mismo para escribir El Quijote. Sí, porque sí. esta es la vida de él más o menos y viendo. Y cuánto humor no hay en El Quijote. En El Quijote hay unas escenas hilarantes. Sí. Bueno, inclusive Cervantes hasta estuvo preso, vivía en pensiones. Porque una vez mataron a alguien que vivía en el mismo cuarto, no sé qué cosa, apareció un muerto y él estaba involucrado en eso. Pues. Imagínate tú qué vida tan atormentada. Y podía producir esas maravillas. ¿eh? Sí. Y uno es un privilegiado de vivir en esta época. Por ejemplo, yo cuento de anécdotas y cuento una que me pasa con mi esposa. Pues por ejemplo, el mejor humorista que yo creo ahorita, que tiene más sentido del humor, es nuestro presidente. ¿Cuántas cosas no le dicen a Chávez? Y él lo que hace es reírse. No, lo que pasa es que él es un gozón de la vida. Él mismo se ríe de él mismo. Él dice, a mí me dicen el tribilín por los pies. Y a mí me dicen el vendedor el arañero, porque vendo araña. Chicos, ese hombre no tiene complejo. No, es un gran no, él se vacila todo con mucho humor, él es simpático. Yo me acuerdo cuando eso fue una cosa que a mí me marcó, cuando el Premio Nacional de Periodismo, que lo entregó en ese momento, lo entregó el presidente Chávez, cuando a mí me lo dieron por el programa de radio, yo dije, bueno, este es el momento crucial, porque tanto que han hablado de Chávez, a mí me cae bien, pero si así frente a frente no me cae bien, oye, voy a sentirme desilusionada. Y yo recuerdo cuando yo lo vi, me provocó fue abrazarlo, entonces por supuesto el chalequeo, todos los compañeros que, pasó el talento de mi esposo, ¿qué pasa? Y él, bueno, ¿qué pasa? Entonces eso se ve en la gesticulación del video, porque me pareció una persona buena nota. No, muy buena nota. Chévere. Y él mismo dice que él es muy patón, o sea, pie grande, que una vez que llegó a una zapatería, cuando estaba de teniente, pues tenía que ir a una fiesta, no usar la misma bota de militar, sino, y mire, deme un par de zapatos, ¿qué número? 42, mire, perdone compañero, pero después del 40 lo que tenemos es maleta aquí. Ay, con su maleta. Comprar maleta. Y le pasó otra anécdota que tengo yo con Chávez mismo, íbamos en el avión, él me invitó a que fuéramos a Apure, que le iba a dar el feliz año a los militares allá, Ajá. en diciembre fue. Y íbamos sentados aquí en el Camastrón, en el otro avión, el viejo. Y entonces viene la aeromoza y me dice, señor José, ¿lo que quiere tomar? Yo le digo, Miraflores, pero lo tiene Chávez. Entonces, él mismo le mandaba a preguntar a la gente, pregúntale a José lo que quiere tomar, ¿qué quiere tomar?
Y otra anécdota que también que pasó con el presidente, que cuando andaba de candidato, creo, entonces se paró en un kiosquito ese donde venden muchos jugos. Y le dice al muchacho, mira, dame un jugo y dame una naranjada, pero que sea de naranja, le dice Chávez. Y le dice el muchacho que está atendiendo, bueno, candidato, si es naranjada, tiene que ser de naranja. Si es guanabanada, tiene que ser de guanábana. Si es piñada, tiene que ser de piña. Y le digo, no, pero es que me acaban de dar una mentada y no fue de menta. Con eso ya tenemos que terminar. Porque, miren, la verdad es que para mí ha sido todo un privilegio compartir el show de Joselo en la librería mediática. ¿Ah? Se terminó el programa. Se terminó el programa, así es. Bueno, pero antes que termine, para mandarle esto que escribí yo, que pues se lo escribí al presidente. A ver. Que una prosa también que le digo, ya se curó de la pelvis y también de la rodilla. Pa'lante, mi comandante, no entregue más esa silla. Perfecto. Gracias, Joselo. Qué sabroso. El show de Joselo tiene mucho que ver con la librería mediática el día de hoy. Los invitamos a leer siempre, a leer de todo. Hemos disfrutado de una entrevista con José Díaz, Joselo, que hizo a la librería mediática hace casi 10 años. Más de 10 años fuimos amigos nosotros de Carlos Márquez. Fuimos tantas veces al teatro, a la ópera, juntos. Hablamos de tantos libros, cantamos en casa con los otros amigos. La verdad es que fue una amistad hermosa. Y él, cuando vino a esa entrevista que vamos a mostrar ahora, estaba en planes de hacer una obra de teatro que resultó su última obra sobre las tablas y es inolvidable. Aquí contaba su vida, teniendo como base este libro y todas las obras de teatro que él, por una razón u otra, no pudo realizar. Tuvimos el privilegio de grabar esa obra inolvidable. Los invitamos a buscarla en nuestro canal de YouTube. Pero ahora disfrutemos esa entrevista que le hicimos a Carlos Márquez. Pues comenzamos con otra música de esta persona que escribe lo que me tocó vivir, de esta persona que admiramos y queremos tanto desde siempre, a quien le vamos a dedicar una poesía que está aquí en este libro, en esta revista, Subversión. Tú no sabes qué poesía es esa y por qué te la voy a dedicar. Lo siento, Isidoro, que está aquí en el estudio, pero le voy a dedicar algo muy bello de una poeta ante cuya poesía nuestro invitado una vez lloró de la emoción. Salvajes son siempre dos cuerpos que se tocan, salvaje y animal, el aire que agita la piel de sus miradas. Nunca es humana la pasión. Esto lo escribe Gina Saraceni. Gina Saraceni, te voy a ayudar en la memoria. Gina Saraceni hizo yo siempre cuento esto porque me impresionó mucho. Yo te veía a ti en la televisión como algo lejano e inhumano, como veía uno antes la televisión. En un recital poético en el CELAR en el año 98 o 99, y ella hablaba del pueblo de su padre y de su madre. Ella es italiana. Había una música, había un grupo de cámara, las fotos del pueblo al fondo y ella recitando. Yo estaba sentada al lado tuyo por casualidad y tú llorabas y llorabas de la emoción. Cuando yo he oído esa canción cantada por ti con tanta emoción, se me han venido miles de recuerdos de infancia, de ese Carlos Márquez recio que eres
y sigues siendo, que fuiste, eres y sigues siendo. No será imagen, nada. No, no es imagen, porque yo lo vi aquí, yo lo leí aquí en este libro, lo que me tocó vivir. Aquí en este libro que publicó el CELCIT, tú cuentas todo, toda tu vida sin adornos. Sí, son las experiencias de un actor en la Venezuela del siglo XX. A mí me pareció tan bello esto. Cuando éramos 20 estados, 2 territorios y un distrito federal. Sin darme cuenta, la historia de mi vida ha transcurrido sin pausas y sin prisas, aconteciendo cada hecho en el preciso momento en que tenía que ocurrir. Y aquí, lo que a mí más me gustó de este libro, yo te lo dije una vez que te entrevistamos en la radio, aquí lo que más me gustó era esa humildad con la que tú reconocías los errores y la felicidad con la que reconocías tus aciertos. Una vida recorrida con mucha emoción. La vida ha sido así para ti, ¿verdad? Así es, emotivo y sincero. Sí. Si alguna cosa yo quisiera transmitir en la vida, es decirnos la verdad. Ibsen hablaba de las 2 columnas de la sociedad, que es la libertad y la verdad. No porque lo dijo Ibsen, yo sigo toda mi vida. Cuando cuento estas cosas, llegué a estados sublimes en el arte, en el amor, en la vida, pero también llegué a tocar los bajos fondos de Gorky. Llegué bien abajo, le pisé el acelerador bien a fondo a la vida. Y todas esas experiencias, aunque no están todas, las he querido dejar como una constancia y como una referencia para la gente, porque, en fin, al fin y al cabo yo soy actor. ¿Y el teatro qué es? Se inventó para que, según los griegos, para que el hombre se viera reflejado a sí mismo. Entonces yo, no es una pieza de teatro, pero mi interés, mi intención, es que el lector, o algunos lectores, se vieran reflejados en mí. ¿Qué pasa? Que yo nací en un pueblito, no, aquello era un caserío, o un rancherío más bien. Yo estoy hablando, señores, de los que me están viendo, estoy hablando del pueblo de Guanoco. Guanoco queda al sur del estado Sucre. Ahí estaban los indios guaraunos. Son los originarios de ese pueblo. Entonces vino a la compañía Bermúdez and Company, ¿no? Fundaron ahí no sé cuánto, hicieron exploraciones y explotaciones del asfalto. Y ese pueblo, esa mina de asfalto, era la más grande del mundo, todavía sigue siendo. Bueno, y mi vida empieza a desarrollarse, sí, a los 4 años me voy a Caripito, después muere mi papá el año 34, el año 36 ya me habían mandado a estudiar a Carúpano, primer grado, y luego desde el año 36 mamá nos trae con nuestros hijos a vivir, veníamos a vivir en casa de mi tía María, que yo cuento esa anécdota ahí, ¿no? Tú cuentas aquí todo eso. Que me encanta. Mira, yo quiero mostrar, fíjense ustedes las fotos que trae este libro, que es tan emocionante porque algunas de estas producciones yo no las vi, pero otras sí, y las recuerdo con emoción y con admiración. Algunas de las producciones que tú tuviste en teatro, en televisión, y nosotros recientemente te vimos hacer casi un monólogo en el teatro, que ahora es UNEARTE, en la sala de conciertos. La visita de los generales. Pero qué increíble. Sí. Y te decíamos, tú nos decías ahora que a ti te produce un gran nerviosismo improvisar, pero que cuando vas a hacer una obra de teatro, como ya te la aprendiste, yo te decía, ¿cómo aprendiste todo eso? Era un médico. Claro. Entonces él hablaba, un médico no, un científico, él hablaba de fórmulas, de argumentos científicos, de reflexiones filosóficas. Sí. No te equivocaste ni una vez, Carlos. Pero eso lo preparé cerca de 1 año. Estuve.
porque Gilberto Pinto, el autor, me invitó para que yo actuara en la obra, la protagonizara y al mismo tiempo dirigiera la lectura dramatizada. Por supuesto que la hice con movimientos, Sí. siempre queriendo hacer algo. Entonces lo hicimos en la Casa del Artista, ahí fue Humberto Orsini, y Humberto me dijo, Carlos, vamos a llevar eso al CELAR para las lecturas dramatizadas que se hacen toda la semana. Entonces después lo llevé allá, no sé en qué otra parte, y finalmente yo andaba buscando tiempo para ir madurando. Yo le decía a Gilberto, esta no es una obra para aprenderse la letra y decirla. No. Esto hay que madurarlo, y él me dio la razón. Y bueno, cuando nos lanzamos era porque ya yo estaba muy seguro de lo que estaba haciendo. Se notaba, estaba Francis Rueda contigo. Gran actriz. Pero fue impresionante, aplaudimos todos de pie, nos emocionamos, y más emocionados se van a sentir todos cuando sepan que a sus 86 años Carlos Márquez tiene proyectos. Hemos escuchado un proyecto reciente al iniciar el programa, Carlos Márquez cantando, pero él tiene otros proyectos de los que nos va a hablar en la segunda parte del programa. El recontrahuemosísimo, lo siento Isidoro, Carlos Márquez, a quien admiramos y bueno, y con quien soñábamos todas las jovencitas. Cuando yo tenía 20 años, 25 años, siempre te veíamos tan recio, además tan respetuoso de tu carrera y de tu oficio. Hoy que de nuevo te vistes, un grato recuerdo me queda de ti. Hoy que te vas alejando, con honda tristeza te canto yo así. Siento mucha nostalgia por nuestra Caracas de los años 30 y 40, cuando, por ejemplo, los domingos, las muchachas más lindas del mundo salían de la misa de catedral, atravesaban la Plaza Bolívar y nosotros, los adolescentes, las esperábamos a las puertas del Cine Rialto para ver las películas hollywoodenses a las 9 y 11 de la mañana. Ay, ustedes no se sienten de lo más juveniles. Esa es letra mía. Pero Carlos. Claro, porque hay que recordar cuando de verdad el Cine Rialto se daban funciones de matinal y vermú. Las muchachas más bellas del mundo atravesaban la Plaza Bolívar y nosotros, los adolescentes, las esperábamos para ver las funciones hollywoodenses. Ay, qué Eso era una belleza. Bueno, pero Carlos, vamos a hablar de tus proyectos. Bueno, es tan juvenil como Román Chalbó, que dijo que estaba feliz de cumplir 81 años este año con su idea juvenil. Sí. Bueno, nosotros tenemos aquí libros que queremos simplemente hacer un paso rasante. Hay gente que ve la vida, que es joven y ve la vida con desesperanza, como Héctor Torres, en el que habla de una Caracas que muerde. Ah, no, Caracas nos besa con ese Guaraíra repano bello. Hay gente que ve la vida como una línea, como el protagonista de La montaña mágica de Thomas Mann, que es como una línea que no se mueve. Hay gente que ve la vida como los que hacen esta revista Subversión, críticamente. Hay gente que ve la vida como Cortázar, de las formas más disímiles. Hay gente que ve la vida para adelante y para atrás, como Darío Lanzini con sus palíndromos. Hay gente que habla de investigaciones sobre el cerebro en este libro de Carlos Pitaluga, Deterioro Cognitivo, Prevención y Tratamiento. Hay gente que ve la vida como un azar, como Paul Auster. Hay gente que hace de la poesía de los Andes una novela, como Daniel Alberto Linares en La Flor y sus Apóstoles. Y hay gente que escribe de teatro en todos estos libros en los que se ha recogido la vida y la obra de actores y de grupos teatrales.
Qué emocionante recordar a Carlos Márquez como un adolescente con sus planes, con más de 80 años y siguió trabajando hasta muy pocos días antes de partir, casi de 90 años. Pero nos dejó tantos recuerdos lindos que tenemos en la memoria los venezolanos, su paso por el cine, la televisión, el teatro, pueden ser abarcados con una sola palabra: dignidad. Pues una persona tan profesional, tan bondadosa, tan maravillosa. Fue un privilegio compartir amistad con Carlos y tenerlo en la librería mediática. Fue difícil escoger estas dos entrevistas entre tantas de personas hermosas que han pasado por nuestro programa, pero bueno, quisimos elegirlas y ofrecerlas a ustedes. Pero tú tienes un proyecto que tiene que ver con el teatro y que está ahora en marcha. ¿Qué es ese proyecto? Por supuesto. Mira, María Elcira, yo tenía el deseo de despedirme del teatro. Pero he pensado después y digo, no. Dije, ¿por qué me voy a despedir? Porque yo decía que he empezado muy tarde en la vida haciendo cosas. Por ejemplo, yo entré a la universidad después de los 50 años. Escribí mi primer libro a los 60. O sea que grabé este disco el año pasado. Entonces, bueno, quería despedirme del teatro con un unipersonal donde voy a interpretar personajes clásicos que siempre quise hacer, pero que no lo hice. Por ejemplo, un Teseo de Eurípides, Tartufo de Molière, Hamlet. Pero qué banquete, qué banquete. Mucho. ¿Hiciste la selección y ya lo escribiste o qué estás en preparación? José Gabriel y yo trabajamos sobre eso. Él escribió el grueso, ¿no? Sí. Después yo intervine y ha quedado muy bien. Entonces empiezo a estudiar ahora. Vamos a ver cómo va saliendo porque voy contando un poco parte de mi vida, ¿no? Vas haciendo como si estuvieras recorriendo este libro y al mismo tiempo tocando los clásicos. Sí. Qué bello. Es eso. Qué bello. La vas a llamar Lo que me tocó vivir. Bueno, sería lindo. Oye, pudiera comprarte la idea. ¿Verdad? Como el libro. Sí. Sería excelente. Pudiera ser. Yo voy hablando. En fin, por ejemplo, tal personaje, yo iba a ser este personaje. Y me di cuenta que no pude hacerlo porque justamente estaban anunciándolo con un condiscípulo mío, gran actor, gran amigo, que iba a ser ese personaje. Por ejemplo, voy contando un poco la historia, ¿no? Pero yo quiero que eso sea ya. No debe ser ya. No debe ser ya. Las obras de teatro esperan, como los libros esperan, que dice Gustavo Pereira. Así como decía que he llegado tarde, también he reflexionado y digo, no, he llegado en el justo momento en que tenía que ser todo. Porque cuando llegué a la Universidad Central de Venezuela, ya yo había recorrido la universidad de la vida. Claro. Y nada está adelantado ni retrasado. Tienen que ser justo en el momento. Has vivido una vida sabrosa, ¿verdad? Entre sufrimientos y alegría. Pero sí, esa es balance la vida. Sabroso, ¿eh? Esa es la vida. Esa es la vida. Haber sido pobre es que una cosa tan extraordinaria. Cuando yo iba a estudiar primer año de bachillerato, el año 41, nos desayunábamos con pan, un pancito isleño que llamábamos de piquito, ese pan con queso rallado y guarapo de café. Guarapito. Ese era el desayuno para un muchacho de 14 años, 15 años, que iba a estudiar bachillerato. Eso, no. Pero me gusta el hecho de haber conocido la pobreza, pero la pobreza
casi ya para llegar a Los Miserables, ¿no? Ya en la miseria, esta pobre muchacha que le sacaron el diente y después se hizo, bueno, casi estuve al borde. Mi mamá cosía, era una vida, y 4 hijos, y todo esto era duro. Casi llegamos, pero no tocamos allá a eso. Pero lo vimos tan cerca, que es como si lo hubiéramos vivido. Claro. Y por otro lado, tampoco conocí la riqueza, pero sí llegaron años de vivir muy holgadamente, con 2 carros, esa fantasía del hombre bobo, ¿no? El hombre tonto, perdido en esas aspiraciones de querer tener más, tener casas en Margarita, casas aquí, viajar a Europa 1 año sí, 1 año no, ir a Nueva York y ver todo un momento del teatro, como se me olvidaba en este momento, qué sé yo, de septiembre a diciembre, una temporada. Sí. Fíjate, palabritas como esas que a uno se le van temporada. Es una cosa tan natural decir una temporada de teatro. Causando penas, voy rodando por ahí. No hay una frase de cariño para mí. Todos me miran con desprecio y con rencor. Mentira, te estamos mirando con amor. Mira, Isidoro, le robé esta nueva edición de La Doctrina del Libertador, que es el número 1 de Biblioteca Ayacucho, y que todo el mundo, bueno, lo busca y yo lo conseguí y te lo traje. Qué bueno. Porque así como te regalamos aquella vez Los Miserables, que distribuyeron gratuitamente 500.000 ejemplares en Venezuela hace unos años, y Carlos lo quería, nos conocimos en una feria del libro precisamente, compartimos teléfonos en esa época. Ay, a mí, yo no lo entrevistamos, me acuerdo que el camarógrafo se cayó estaba tan emocionado que se cayó. Esto hace ya más de 3 años. Más este todavía. Era un compromiso que estaba ya... Más todavía. Sí, Entonces, sí. te trajimos este libro, Gracias. Simón Bolívar, Doctrina del Libertador, que sabemos que lo vas a disfrutar porque aquí está todo el pensamiento de Bolívar y es un libro precioso. ¿Y tú qué me trajiste? Yo también te traje A ver. un libro, mira, el primer libro que escribí, Juana Sujo, impulsora del teatro contemporáneo venezolano. Esta fue mi tesis de grado, que después la hice un libro, y también te traje El Quijote Desconocido. Esto sí es verdad que no lo conocen. Esto es un amigo mío, un amigo muy acucioso, lector. Él ha escrito a un Cervantes que se instruyó en Argel. Ah, pero eso está muy bueno. Ah, bueno. Eso lo vamos a llevar como novedad a nuestros encuentros de Vacílate al Quijote en el CELAR. Yo lo voy Perteneció, sí, lo voy a una escuela, a creo que la revisar. caballería, los Caballeros Templarios. Ah, pero mira. Que La los ética de los templarios, caballeros andantes. que ellos estuvieron en el siglo XI, XII, pero aunque Cervantes después del siglo XVI y XVII, parece que se instruyó en esa, Pero mira en esa esto, escuela. La ética de los caballeros andantes. Sí, pero señor. Está muy bueno. Eso es ¿Y interesante. qué más me trajiste? No. Traje varios, pero voy a leer uno por lo corto del tiempo. O si no lo dejamos. No, yo quiero que lo leas, claro, como no lo vas a leer, imagínate. Son varios, pero... Elige el más bello. No, agarré aquí al azar. Desnudo ante la vida, sin pudor ni temores, cabalgo sobre el potro indómito de mis pensamientos. Me confieso un solitario entre sueños arrebatados a la locura, al enmarañado tejido de deseos
inalcanzables. Veo pasar los días y los años con una velocidad de estrellas fugaces, mientras el mañana se acerca a mí de una manera soslayada, eludiendo el encuentro conmigo mismo, aunque es inevitable el enfrentamiento con lo desconocido. Bueno, a nosotros, esto es una belleza, a nosotros no nos queda más que invitarlos como siempre, a leer de todo. Aquí está con nosotros Elianta Cruz, está Isidoro Duarte, y nosotros con los niñitos siempre nos damos un abrazo para terminar. Yo quisiera que se vinieran y nos diéramos un abrazo, y después que ustedes se quedaran viendo un trabajo especial que hicimos sobre la poesía de León Felipe en esa serie que ya hemos compartido y que se llama La Librería Mediática Lee al Mundo. Así que nos abrazamos nosotros aquí y ustedes se quedan viendo ese micro. Mentira que hoy pueda olvidarse por un nuevo